El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera. Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hoy me acompaña Mángel Urrecha, estudiante de la Maestría en Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte. Y bueno, Mángel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carlos. Muy contento de estar aquí con ustedes. Con Mángel vamos a estar platicando durante este programa pues, sobre su tema de investigación. Pero pues antes de entrar en este tema, Mángel, en la parte académica, digo, para irte pues conociendo un poco, ¿no? Digo, si nos podrías compartir algunos aspectos de ti, digo, ¿qué fue lo que estudiaste en la universidad? ¿Cómo fue que decidiste hacer un posgrado? Al final, pues, ¿cómo fue que te decidiste por la MEC? Digo, ahora sí que lo que nos quieras compartir de ti. Sí, claro, pues yo soy originario de Sinaloa, pues está ubicado en el noroeste de México y yo soy de la capital, de Culiacán. Estudié la licenciatura en psicología en la Universidad Autónoma de Sinaloa y ya en los últimos semestres me interesé por la investigación, hice unos veranos científicos aquí mismo en Culiacán y otro en Guadalajara. Y pues de ahí surgió mi tesis de licenciatura, que fue acerca de vincular el amor romántico con la música popular sinaloense y esto con la violencia pues hacia las mujeres, ¿no? Eh, y ya dentro de ahí, en el laboratorio de estudios psicosociales de la violencia, pues algunas compañeras habían estado en el COLEF, justo en esta maestría, y pues me acerqué con ellas, ¿no? Para informarme sobre el plan de estudios y las dinámicas que había de posgrado en el COLEF. Pues me dijeron, ¿no? Que era un espacio como de alto rendimiento académico y pues lo tomé como un reto y así ha sido y acá estoy. Hasta el momento siento que he aprendido mucho y me ha ido pues bien. Y listo, pues muchas gracias, Mángel, por compartirnos un poco de tu experiencia. Y pues ya, digo, entrando al tema de tu investigación, ¿no? Lo que has venido como realizando, que dentro de unos ya meses lo veremos como pues una tesis, ¿no? Y me compartías por correo tu título de investigación, ¿no? De experiencias trans masculinas en un grupo virtual de autoayuda LGBTI más espacios de socialización de subjetividades en resistencia. Y digo, aquí me quisiera poner un poco anecdótico, Ángel, porque yo me acuerdo que hace, pues ya hace en mis lejanos 22, 21 años, cuando entré aquí al colegio, y pues, yo venía como con muchas ideas por sentadas, ya como muchas ideas, o sea, preconcebidas, pero decir, de así son las cosas. Yo me acuerdo que precisamente subí con un investigador de culturales, y la pregunta base así, o sea, con la que partiera de qué son las juventudes, ¿no? O de qué es la juventud. O sea, y yo ya dije, me va a dar una respuesta así, va a ser un grupo de tal edad y comparten estas características y vámonos. Dije, esto lo termino rápido y me voy antes a comer. Y la sorpresa fue que no. O sea, la sorpresa fue de que se agarró y me dijo, no, es que, o sea, sí la juventud de tal edad, según ciertas personas, pero que tienen en común esta población, este sector juvenil de esta parte de Tijuana, y fue como de, ah, sí, cierto. Entonces, o sea, como que ese pequeño momento me hizo a mí como darme cuenta de, vaya, o sea, como que muchas cosas en este sentido culturales, o sea, que uno daba por sentado, resulta que están sustentadas en nada y lo deja pensando mucho. O sea, y a mí en su momento eso fue dije, pues sí, cierto, o sea, no puedo ir a ningún lado a pedir, ay, me da un kilo o un litro o cualquier cosa de juventud. O sea, es algo que se va formando. Y ahora al leer, pues precisamente el título de tu investigación, tuve ese como mismo, esa misma, ya no fue duda, pero esa misma sensación. Y pues que me gustaría preguntarte, ¿no? Aquí, Mangel, o sea, de cómo abordas, ¿no? Conceptualmente esta parte de las, este, experiencias trans masculinas. O sea, creo que es como que una cosa que daría quizás para muchos, tampoco, inclusive para un podcast por sí solo, pero pues así en general, ¿cómo lo abordas tú dentro de tu investigación?
Sí, me suena una perspectiva también muy propia de los estudios culturales, como la explicación que te daba este investigador. En cuanto a las experiencias transmasculinas, pues hay que entender precisamente que la masculinidad, la feminidad, es un constructo social. Entonces hay procesos históricos, políticos, culturales, entre otros, que influyen en cómo entendemos la propia masculinidad y cómo esto se da en unas relaciones de género, también que influye, ¿no? en cómo asociamos con aquello que entendemos como mujeres y como hombres. Y ya desde hace algunos años, pues se está hablando como de masculinidades en plural, esto como de comenzarse a interesar desde los estudios de género, como en los men's studies, como en inglés, como estudios acerca de hombres. O también recientemente ha surgido un término como de nuevas masculinidades, y pues todos estos son referentes de las transmasculinidades contemporáneas, que pues como mencionabas, Carlos, eh, es contextual, es el contexto político, social, histórico, es muy importante en cómo lo comprendemos pues el mundo que habitamos. Y en el caso de personas trans, que es como se conoce a quienes han pasado a, digamos, desidentificarse de la asignación del género que se les impuso en el nacimiento según su genitalidad, como esta historia, ¿no? De que naces, te ven el cuerpo, te ven una genitalidad, te dicen, ah, es niño o es niña. Pues estas personas han pasado hacia otras formas de nombrarse. Y algo que tiene mi proyecto es que pues yo mismo soy una persona trans, yo me identifico como transmasculino, y mi tesis justo surgió pues yendo a estos grupos de autoayuda, que es como le estuve llamando pues ya hace algunos meses, y últimamente lo he estado comprendiendo más como un grupo entre pares, y esto como invita a pensar en una horizontalidad y como lleva a comprenderlo de una manera un poco más distinta. Pero bueno, entonces las personas trans pues pasan a nombrarse como transexuales, transgénero, travestis, pero hay quienes también se nombran como no binarias, agénero o incluso bigénero, según los procesos identitarios que cada quien pues esté viviendo, y también según como los recursos socioculturales que tengan. Y pues eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Como cómo se viven las transmasculinidades en el noroeste de México, pues haciendo yo de Sinaloa y pasándome a Baja California, que es el noroeste de México. Y pues es digno de interés el cuestionarnos acerca de los sentidos, como de los porqués, de los para qués, y también los saberes que tengan estos grupos al interior sobre cómo viven su masculinidad, y también comprenderlo como un contexto transfóbico que limita pues como las posibilidades de existencia que podamos tener, y que nos lleva como yo lo entiendo como a binarizarnos, eh, en estas como normativas tan rígidas que hay. Entonces sí, es bastante complejo, pero como más o menos así en términos generales es como lo estoy abordando. Sí, no, digo, me imagino que sería, o sea, digo que es una conversación que como podría durar, yo creo que horas, digo, y que realmente, digo, es un tema, ¿no? Que quiero, pues pronto, cuando tu tesis ya esté digitalizada, pues sí darle una leída. Y precisamente la otra parte, que ahorita igual lo comentabas, Mangel, que era esto, ¿no? De los grupos de autoayuda. Digo, en tu investigación, bueno, al menos en el título, pues los mencionas como grupos virtuales de autoayuda. Y pues digo, me gustaría preguntarte, porque digo, desde la completa ignorancia, o sea, era como que los leí y fue como que dije, ay, mira, o sea, como que sabía que existían los grupos de autoayuda, pero como que ahora la modalidad virtual, o sea, como que fue esta sorpresa de que, pues claro, tenían que existir, o sea, tienen que existir, pero no los tenía como que en mi radar mental. Y
Pues no sé si nos podrías platicar así después de cómo funciona, cuáles son las metas o las dinámicas dentro de estos grupos virtuales, o sea, un poco para ir abriendo el panorama, Ángel. Sí, claro que sí. Eh, bueno, hay que aclarar que en mi proyecto yo me enfoco en personas trans masculinas, o sea que son quienes se identifican como hombres trans o personas no binarias y quienes fueron asignadas mujeres en el nacimiento. Pues los grupos entre pares en los que yo me he enfocado, am, pues bueno, los grupos LGBTI han existido desde hace ya pues, algunas décadas, ¿no? Y básicamente pues son espacios de encuentro entre personas que tienen experiencias similares y que fungen como un apoyo por ser de colectividades minoritarias donde pues tiene una consecuencia de que no se cuenta con suficiente información o la que hay para personas trans, la que hay disponible pues suele estar bastante sesgada, suele ser estigmatizante y patologizante y termina pues siendo contraproducente porque se promueven ideas que perpetúan las violencias de estos grupos que son afectados, ¿no? Y pues de manera como dentro de la literatura, digamos, hay una distinción entre los grupos de autoayuda, los grupos de apoyo y los grupos entre pares. Al hablar de grupo de apoyo, por ejemplo, se suele aludir a que hay una persona profesional de la salud o alguien que es experta en el tema, pues liderando, ¿no? el grupo. En cambio, el grupo de autoayuda, pues es eh, como una relación más horizontal en donde todas las personas participantes pues brindan algo desde su propia perspectiva. Y algo similar ocurre con los grupos entre pares. Entonces, con la pandemia, pues eh, lo que pasó es que estos grupos no se podían reunir, porque pues no se podía como eh, estar donde hubiera muchas personas, ¿no? Y se cerraron establecimientos y tuvieron que trasladarse a los ámbitos virtuales. En el proyecto que yo estoy haciendo, pues le he dado seguimiento a un grupo que justo nació en el mes de marzo de 2020, que fue el mes en el que México se declaró pues como el resguardo y el mantener el confinamiento para reducir la propagación del virus. Y el grupo se formó como un foro en Facebook, pero también se creó un chat donde estaban incluidas personas transmasculinas, también lesbianas butch, también quienes se nombran como tomboy y personas aliadas. Y pues poco a poco se han ido integrando más miembros y estos pasan por un filtro de seguridad donde se les aclara pues para quiénes está dirigido el foro, además de que se les pregunta cuál es su interés y se establecen las reglas de convivencia. Entonces se les dice, ¿no? Como, no, pues este no es un espacio de ligue ni de citas, además que se promueve el lenguaje inclusivo y se busca que haya una práctica de la escucha y de saber como de la empatía, ¿no? Con las personas que están ahí y también que se tocan temas sensibles, entonces hay como un acuerdo de que lo que se habla en el grupo pues es con cuidado, ¿no? Y cualquier falta pues a las normativas internas virtuales son revisadas por los administradores del grupo. Esto conlleva que se puede bloquear o eliminar a la persona tras un aviso que se les haga. Eh, el foro pues recibe publicaciones de diferentes cosas donde hay información para llevar a cabo como asesoramientos y acompañamientos
durante los procesos de tránsito de género en temas jurídicos como ofertas de empleo, o también ofrecer como los contactos de especialistas de la salud en cuanto a terapia psicológica, la terapia de confirmación de género, incluso como cirugías, como el acceso también am, a contactos de médicos y de médicas, que estos pues son como necesidades particulares para las personas trans. Listo. Y, Ángel, digo, ahorita con, es que con todo lo que acabas de compartir, ¿no? Toda la dinámica del grupo, de la manera en que se han organizado y cómo lo han mantenido, y pues, principalmente esto, ¿no? O sea, lo que comentaste, que de hecho al momento de decirlo sí fue de, uy, en marzo, o sea, en pleno declaración del confinamiento, o sea, pero que me imagino que también el hecho de haberse pasado a esta modalidad virtual, pues abrió más, quiero pensar que como mayores posibilidades, mayores alcances, que es a los que limita pues el mero espacio geográfico. Pero, pues digo, el tiempo se nos está acabando, Mangel. Pero me gustaría preguntarte, por último, digo, sé que falta algún tiempo para que presentes pues ya tu tesis para obtener la maestría, pero si habría algo que nos pudieras adelantar, o sea, algunos resultados preliminares o hallazgos, ¿no? O sea, dentro de estas experiencias en estos grupos, no sé si habría algo por ahí que nos pudieras ir compartiendo, adelantando, Mangel. Sí, claro que sí. Pues en este proceso que yo le he dado seguimiento al grupo, este grupo tuvo una influencia importante en que en el verano de 2021 pues se realizaran los primeros procesos de reconocimiento de identidad de género en Baja California y que esto se hiciera con la asesoría de abogados, de psicólogos, de médicos y de activistas, ¿no? Y recientemente pues se acaba de hacer una modificación al Código Civil para permitir la modificación del acta de nacimiento como parte del reconocimiento de la identidad. Y ya como en términos más de estudios culturales, pues lo que me he encontrado y también que va acorde con mi experiencia propia es que el contexto influye enormemente en las posibilidades de acción, como de los procesos que tenemos en la propia construcción identitaria, por ejemplo, si esto va ligado como a procesos de racialización o la edad que se tiene la persona trans, también si cuenta con el apoyo familiar, eh, si cuenta con estudios eh, y pues la mayor parte de quienes colaboran en los grupos de entre pares, pues coincide que son personas con ciertos conocimientos con respecto a la violencia de género, así que dentro de las transmasculinidades se realizan pues cuestionamientos al interior del grupo y también se pone en diálogo, ¿no? Por ejemplo, con espacios de o colectivas feministas, también como con colectividades LGBT y son negociaciones que se realizan, ¿no? Como negociaciones en cuanto a lucha política, donde se busca que haya puntos de encuentro, pero también que dentro de las diferencias que hay o los objetivos que hay en las luchas, pues hay como negociaciones. Y pues así a grandes rasgos es lo que me he encontrado, aunque todavía sigue en pie, ¿no? El proyecto. Sí, no, claro. Y Ángel, pues digo, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo pues, de estar aquí en Sonorizando. Y pues siempre cierro, ¿no? Digo, y esta no va a ser la excepción. Digo, ya se cerró la convocatoria, pues ahorita para los posgrados del COLEF, pero pues ya este año, septiembre, si mal no, si no me fallan mis fechas, pues, se integra una nueva generación de estudiantes pues, en los diferentes posgrados, entre ellos la MEC. Y pues me gustaría preguntarte, ¿no? De si hay como algún, no sé, consejo, recomendación, o sea, que durante ya tu periodo que llevas ya en la maestría,
que tú dijeras, sabes que si a mí me hubieran dicho esto al inicio o a los pocos meses de haber empezado o a las pocas semanas me hubiera ayudado o quizás a disfrutarlo más o a organizarme mejor o sea, no sé si habría como pues, alguna recomendación, algunas palabras que les podrías tú compartir pues, a quienes se integran, ¿no? Próximamente a la MEC. Unas palabras para las nuevas generaciones. Pues yo les recomendaría que revisen si lo que quieren es un posgrado en investigación o que sea más profesionalizante de acuerdo a sus objetivos de vida y que lo que tiene el posgrado de investigación es que pues, la única manera de graduarse es por medio de una tesis, por lo cual sería importante que el tema sea sumamente apasionante y que deseen continuar con él por varios años. Si no es así, pues yo recomendaría que mejor esperaran a que haya algo que realmente les dé curiosidad y que tenga un impacto en sus propios contextos. También que revisen cuáles son las condiciones que va a tener el desarrollo del proyecto dentro del espacio de investigación. Por ejemplo, yo elegí pues, la maestría en estudios culturales en el COLEP porque yo consideré que la planta docente me podía brindar algo importante pues, en mi aprendizaje y que esto se iba a reflejar en mi tesis. Creo que esos serían unos puntos así como relevantes para recomendar. Listo, pues Ángel, de nuevo, muchísimas gracias por haber estado en Sonorizando. Pues no sé si ya, por último, habría algo que te gustaría agregar antes de despedirnos. Sí, pues por último, nada, agradecerte a ti, Carlos. Ha sido un gusto poder charlar un poco contigo y conocernos. Y también recordarles, pues, a quienes quieran entrar al COLEF, que recuerden, ¿no? Como la disposición al diálogo y la escucha, con un público que no solo sea académico, sino que sea más amplio. Listo. Y pues nada, digo, así llegamos a un final más de este programa de Sonorizando la Frontera, que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Soy Carlos Martínez y hasta la próxima. Una producción del Colegio de la Frontera Norte.